Hola, los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito de la palabra en lugar de su enseñanza misma. Pero su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. En esta semana veremos a Jesús, el gran yo soy, siendo la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera y bueno, también la fuente de la vida eterna. Así que sin más, iniciamos con esta lección número 9 que lleva como título Fuente de la vida. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Amén. E iniciamos con esta pregunta del día domingo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Es una pregunta muy interesante. De las cosas que podríamos nombrar, sabemos que Jesús vino a mostrar el amor del Padre, muriendo en la cruz. Por eso es que nos dice este famoso versículo en Juan 3:16 lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino pues a cumplir, a llevar a cabo, a efectividad ese plan maravilloso de redención para esta raza humana caída pecadora. También Jesús vino a ponernos en armonía con el Padre, como hemos visto en otros textos. Todo lo que Jesús decía, siempre mencionaba, todo lo que me habéis visto haciendo, lo aprendí de mi Padre. Estas palabras que he dicho, las oí de mi Padre. Y nos vino entonces a poner en esa relación maravillosa, ¿no?, del Padre y nosotros como sus hijos. También Jesús vino a cumplir la ley correctamente, ya que ciertas personas que decían conocer a Jesús, que decían ser los expertos en instruir al pueblo, pues tenían ideas erradas y llevaban al pueblo a hacer cosas erradas. Jesús vino enseñando también a cumplir la ley perfectamente o a hacerla cumplir de la manera adecuada. Pero de todas esas cosas maravillosas que hemos mencionado y vamos a seguir aprendiendo, vamos a leer Juan capítulo 99, el cual nos dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso saber que Jesús vino a quitar el pecado de nosotros, a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y Él es la fuente de la vida, una fuente maravillosa. A veces queremos estar excavando pozos vacíos cuando tenemos esa fuente fructífera de agua viva, una agua que no perece, una agua que fluye, una agua pura, una agua buena. Y Dios nos invita, como dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16 al 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Oh, gloria a Dios. Otra de las citas que vamos a ver es Juan capítulo 6, verso 40, que nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. También vemos lo que nos dice Juan, capítulo 10, verso 10, hablándonos aquí de las cosas que hace Satanás. Dice que el ladrón, o sea, el enemigo de las almas, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También Juan, capítulo 12, pero ahora el verso 27 nos dice de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma, ¿y qué daré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. O también otra versión, porque para esto he venido. Cristo, que es la fuente de la vida eterna, desea que tengamos vida. Siempre se nos pone el ejemplo de se enfermara el pueblo de Israel y fue levantada la serpiente en el desierto.
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recordando otro versículo que el Señor dice que no es que el Señor tenga su segunda venida por tardanza, como algunos suponen, ¿no? Que algunos dicen, ay, el Señor siempre viene y no acaba de venir. Porque Él explica y dice, sino que Él es paciente y misericordioso, es longánimo, esperando que todos podamos proceder al arrepentimiento. Jesús nos ama, quiere lo mejor para nosotros, nos da diferente misericordia, protección, ayuda, luz, sabiduría, y nos sigue dando con cuerdas de amor porque de verdad quiere darnos lo mejor. Jesús, como hemos visto en otros versículos, todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Jesús es todo. Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios? ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios, del Padre, por medio de la vida de Jesús? Siempre pensamos Jesús y su sacrificio, pero fue un sacrificio de los dos, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, un Padre, entregando todo por la humanidad. Y vemos el carácter, ¿no? Ese carácter que revela a Dios, a Jesús, lo que siente por nosotros, cómo nos valora, ¿no? Le costó su sangre preciosa. Jehová nos formó a su imagen y semejanza y quiere lo mejor para nosotros. Es un amor que trasciende más allá de lo que podamos imaginar o pensar. Así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por las serpientes, Jesús tomó nuestro lugar, sí, el de quienes hemos sido golpeados por el pecado, asumió el castigo que no le correspondía, para que pudiéramos recibir la vida que le pertenece, para que pudiéramos recibir la herencia que le pertenece. Se hizo pecado por nosotros para hacernos justicia. Y está muy explícito en el versículo de esta semana que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué es el camino? Porque está muy interesante, muy importante, la fuente de la vida, pero a veces queremos obtener ciertas cosas, ¿no? Por otros medios no oficiales. Pero Jesús nos recuerda que Él, solamente Él, y nada más que Él, es el camino. Si quieres llegar a la fuente de la vida, no olvides que Jesús es el camino. ¿Lo aceptas en tu corazón? Avanzamos al día del lunes, que lleva como título Palabras de vida eterna. Y vamos a leer Juan capítulo 6, versos 61 a 68. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos si querían dejarlo. Vemos que aquí Jesús está hablando cosas muy importantes acerca de la Santa Cena, de la muerte en la cruz, la resurrección, cosas que ellos no entendían y era muy duro para ellos entender esas palabras. Y muchos, cuando dice discípulos, no se refiere a los 12, sino a otros que lo seguían. Entonces muchos de esos discípulos, de esos seguidores que él tenía, lo abandonaron. Entonces Jesús le echa una mirada y dice, ¿y ustedes? Ahí hacia los 12, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le responde, no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida. Es interesante, el Evangelio de Juan vemos que menciona la palabra vida eterna 17 veces. Y no solamente se refiere allí a una existencia espiritual o formar parte de un ser eterno o algún concepto etéreo, sino el poder vivificante que produce la salvación y da sentido a nuestra existencia actual y a la vida sin fin cuando regrese nuestro Señor. Pero ¿cómo recibimos la vida eterna? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Es algo mágico? ¿Es algo que hay que pagar? Debemos de saber por qué. Entonces, se recuerda la historia de un mago que está en los Hechos de los Apóstoles, que él le dijo a Pedro, ¿no? Cuando vio el poder de Dios, ¿qué tengo que hacer para tener este poder? Entonces le echaron una maldición y dijeron, mira, no, la salvación no es algo que se vende o se compra. Entonces, en este mundo, en esta vida que todo es caro, que todo es costoso, que todo cuesta, ¿cuánto vale la salvación? O sea, ¿cómo se puede recibir? Vamos a ver. Juan, capítulo 5, verso 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. También podemos leer
en Juan capítulo 6, verso 40 y verso 47, que nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y como habíamos dicho y estudiado 2 semanas pasadas, que hablamos del maná, ¿no? Cuando el Señor se comparó con el pan, que Él le decía, es que miren, vuestros padres, ¿no? Comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Y les especificó, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Algo maravilloso, pero que en ese tiempo esos discípulos seguidores de Jesús no lo pudieron entender. Muchos se asustaron y por eso se marcharon. A diferencia de las personas de antaño, ¿no? Que esos escribas, fariseos y los que eran doctos en la ley le inculcaron ritos, tradiciones y cosas o costumbres también no adecuadas. No entendían muchas cosas de lo que le decía Jesús, pero gracias le damos a Dios que ahora tenemos estas revelaciones, esas explicaciones y sabemos qué es la vida eterna, sabemos estos conceptos. Así que ¿cómo vamos a desperdiciar una salvación tan grande, no? ¿Cómo vamos a desperdiciar esa luz que el Señor nos ha dado a través de la Biblia? Tal vez ellos en ese entonces tenían el Antiguo Testamento, pero nosotros que tenemos el Antiguo, el Nuevo, que tenemos tantas informaciones y experiencias, podemos apreciar, valorar ese sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz. Solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don o regalo, pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús, arrepentirnos y clamar y reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza del pecado. Cuando Jesús preguntó a Pedro si él también se iría, su respuesta fue, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se la alcanza. No procede de la filosofía, de la historia, ni de la ciencia, es decir, de las disciplinas humanas. Proviene de Jesús, quien, puesto que posee la vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta del Espíritu Santo. Esa agua maravillosa, ¿no? Que le ofreció la mujer samaritana en ese pozo, lo cual marcó un antes y un después en la vida de ella, de toda su comunidad, en la vida de los discípulos, de la percepción, ¿no? De esas diferencias entre judíos y samaritanos, y claro, en la historia de la humanidad. Pues avanzamos y vamos a hacer esa pregunta personal que dice, ¿cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera en que vemos nuestra vida temporal aquí? ¿O cómo debería de influir? Cuando yo me pongo a analizar, digo, bueno, es que según vemos, según dice la ciencia, la Biblia, la estadística, las personas llegan a 80 años. Los más robustos, tal vez 90 o 100. O sea, ¿cómo yo puedo apreciar, valorar ese regalo maravilloso e inmerecido que es la vida eterna comparada con mi vida terrenal? ¿Cómo yo puedo entonces trabajar a favor de poder apreciar, valorar lo que Jesús hace por nosotros? No podemos decir pagar, ¿no? Porque jamás vamos a tener con qué corresponderle a la misericordia de Jesús. De hecho, si nos salvamos es por la misericordia de Dios. No hay nada bueno en nosotros y tampoco hay nada que podamos hacer, por más obras maravillosas que hagamos y cosas y que nos encomendemos. No es suficiente, pero Dios, que es tan lindo, que es tan amoroso, que es tan noble, sublime, excelso, santo, justo, clemente, compasivo y un millón de atributos más, nos da esa bondad, esa misericordia. Pero vamos a seguir avanzando en la lección del martes, la cual nos habla del hecho de creer y del nuevo nacimiento. Y eso es muy importante porque usted puede estar muriéndose de la sed. Pero sabemos que el agua es importante, que el 80% del planeta es agua, que nuestro cuerpo también, que si, por ejemplo, tenemos una dificultad, ¿no? Y no comemos ni bebemos, sin comer se puede durar unos días.
Pero sin beber agua, ya después de los 3 días, ya uno se muere. El agua es súper importante. Y aunque usted tenga sed, si usted no quiere reconocer que necesita agua, que necesita ir a la fuente de vida, entonces usted siempre va a tener esa sed, pero como Dios es un caballero y no fuerza a nadie, nos da la oportunidad de buscarlo y de seguirlo por amor. En Juan, capítulo 1, versos 2 y 13, vamos a ver cuáles son los pasos de los que se nos habla para llegar a ser cristiano. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Verso 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Respondiendo a esta pregunta de los pasos que debemos de hacer para ser cristiano, vemos que lo que debemos de hacer es aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Debemos aceptarlo como nuestro Redentor, creer en Él. Y entonces la fe es un don de Dios. Dice que resulta del oír a la palabra. Eso es que nosotros tenemos que sacar tiempo para oír la palabra. Estamos débiles en la fe, tenemos que leer más la palabra, porque ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando tengamos una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. Nos dice que el Espíritu que opera en la mente humana y la ilumina crea fe en Dios. Pero debemos desarrollar los hábitos correctos de meditación, de oración y del estudio de la palabra. Nosotros creemos y aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Pues podemos recibir la vida eterna. Juan también nos hace hincapié en aceptar o creer la palabra que Jesús pronunció. La función del Espíritu Santo es producir la convicción. Pero ¿qué sucede cuando rechazamos la fuente de la vida? Pues cuando podemos ver diferentes historias, vemos los relatos y cómo terminaron algunos personajes que no obedecieron la voz de Dios y prefirieron prescindir de su cuidado y protección. Algunos de los relatos más tristes de todas las escrituras aparecen en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, vamos a leer esta historia que se encuentra en Números capítulo 13 y nos habla de los 12 exploradores de Canaán. No sé si se acuerdan de esta historia, ¿no? Cuando el pueblo salió con mano poderosa de Egipto y Dios entonces los fue guiando y tenían que explorar esa tierra que ya Dios le entregó en sus manos. Pero deben de ser cautelosos, ser hábiles, ser astutos y deben de explorar. Vamos a leer lo que nos dice Números. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí contaron un sarmiento con racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos, y se llamó aquel lugar el Valle del Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recogimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran altura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Vemos que el pecado de estos hebreos en Cades fue de la palabra de Dios, quien les había ordenado que subieran y tomaran posesión de ella. Si Dios le ordena algo a usted, será bueno ser obediente, porque Dios prepara, Dios resuelve. Sin embargo, ellos tuvieron miedo.
Y es así también como cuando Dios fundó el pueblo de Israel a luchar con una nación en específicos. Ellos no lo hicieron porque tenían miedo, entonces luego fueron a atacar, a pelear sin Moisés, sin el arca, sin dirección divina, y entonces pasaron una derrota humillante. Hay que obedecer, hay que alistarse y prepararse. Dios es bueno y vamos a seguir avanzando por fe. Y como ya sabemos, según Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, buscar a Dios, creer en Él. Es que el que se acerca a Él debe creer que Él existe, que es galardonador de los que buscan. El jueves nos habla del tema de la condenación y nos dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz y no quiere salir a la luz, pero vive a ser descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad, viene a la luz. Qué promesas maravillosas que tenemos ahí están objetas a juicio. Y también vamos a ver qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás. Está muy interesante porque el enemigo de las almas tiene engaños personalizados para todos, dependiendo de los gustos y las edades, por eso tenemos que estar alerta. Porque Satanás siempre quiere buscar a alguien a quien devorar, por eso nosotros tenemos que orar y fortalecernos, porque ese es nuestro medio, es nuestro camino. No podemos olvidar cómo Cristo utilizó un "Cristo está", o dependiendo de la versión, un "así ha dicho Jehová", para todo lo que le responda a Satanás. Hay una frase que dice que Satanás es el mejor teólogo, porque se sabe la Biblia, solamente que no la obedece, no la cumple. Los demonios ven a Jesús, tiemblan, pero no son obedientes. Entonces, tenemos la información, vamos a utilizarla. Tenemos sed, nos estamos muriendo, estamos sedientos, ¿no? Pero no queremos reconocer a Jesús como la fuente de vida. Queremos buscar otras alternativas y queremos hacer las cosas siempre como a nuestra manera. Vamos a ver esos versículos que nos hablan acerca del juicio. Y nos trasladamos a Juan capítulo 3, verso 18, que dice de la siguiente manera: el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios, el unigénito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. De hecho, así es lo mismo que dice Dios cuando presenta el caso de Caín y Abel. Dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y la de Abel no. Pero vamos a avanzar viendo cómo el Señor en Juan capítulo 5:38 enfatiza algo muy importante acerca de Él. Dice así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis el que me envió. También nos dice en Juan capítulo 8, verso 24, que por eso os dije que no moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Definitivamente el rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos ha expuesto a tantas cosas malas, a la duda, a las tentaciones de Satanás, que es lo que él desea, que dudemos, que no oremos, que nos olvidemos, que no pasemos tiempo, ¿no? Eva recibió una luz acerca de cómo iba a relacionarse con el árbol, como le había dicho al principio. Dios le había dicho con los ángeles: no te acerques sola, no te quedes sola, siempre con tu esposo, porque el tentador ronda por allí. Sin embargo, pues Eva decidió confiar en sí misma, hablando con la serpiente. Ella confió que ella podía manejar la situación y se creyó más sabia que Dios. Nosotros pues hacemos eso a menudo, que pensamos que no Jesús es la fuente de agua viva, sino nosotros tomamos pues ese nombre insigne y nos consideramos y queremos elevarnos por más alto que el cielo. Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros, y espero que en algún momento pueda ver un video de YouTube, aceptar una literatura y avanzar por fe. Porque el Señor pues ha dispuesto tantas cosas maravillosas para nosotros, para que seamos saciados, pero no negamos, ¿no?, a beber. O puede ser que bebamos, pero no de la fuente de vida, ¿no?, sino que nos ahoguemos en cosas placenteras de este mundo que nos sale más caro que barato.
Y a veces queremos beber, pero no de esa fuente salutífera que emana de Jesús, sino queremos beber de cosas que encontramos en el mundo, en las calles, y cosas que son para nuestra perdición. El espíritu de profecía nos dice en el libro de a todas las gentes que Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue un intercambio, nuestra justificación por la fe, algo maravilloso, de lo cual vamos a hablar más adelante. Vemos que Él fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, y al fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que podamos sufrir la suya, y por sus llagas fuimos curados. Jesús nos hace un llamado especial en esta hora, en este momento, para que sepamos que todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Si que estamos tristes, que estamos cansados, que tenemos ansiosos, que nos pagan cosas, y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Esta enfermedad, ¿cómo llegaré a final de mes? Pero Jesús quiere que en esta hora sepas que Él es la fuente de la vida, que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier dificultad, tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia, y Él, que es el pan de vida, que es el alfa y el omega, que tantas cosas maravillosas puede compadecerse de ti. Definitivamente Jesús es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Muchísimas gracias por ver hasta aquí la lección de hoy, pero nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la siguiente lección. Bendiciones, bye. No te olvides aferrarte a Jesús, que es la fuente de la vida eterna. Amén.